Mati, ¿se escucha bien? Sí, un poquito. ¿Ahora mejor? Sí, bajo, pero te escucho. Saco el video porque si no le quita calidad, usa datos. Bueno, Em, Son dos cuestiones las que te quería preguntar. Una de índole intelectual, que la dejo para después, y otra de índole experiencial, que tiene que ver con hoy, digamos, perdón, con lo que se habla acá, mm, y la otra más con lo que se habla los miércoles. bueno, Y la pregunta eh, tiene que ver con lo siguiente, con el compartir la información con otras personas, mm, obviamente que nosotros consideramos que les puede servir, o porque esas mismas personas nos preguntan o a nosotros, digamos. Eh, no digo compartir con el verdulero de la esquina, pero se- un par de dos amigos específicamente, como que me empezaron a preguntar cosas y yo ya no puedo, o sea, no me siento cómodo dando opiniones siguiéndoles la corriente o siguiendo el punto de vista que ellos traen, no sé, desde el espiritismo, desde la psicología, el psicoanálisis, por ejemplo. Pero obviamente no, yo doy mi punto de vista cuando me preguntan qué me parece tal cosa. Yo no hablo en términos, obviamente, no digo Buddhi, digo intelecto, no digo, no sé, Shiva, digo conciencia. Pero me pasa que me siento incómodo hablando de eso, porque siento que si bien estoy observando eso en mí, aún no tengo una experiencia concreta, y cuando empiezo a hablar del tema, ellos se interesan y me piden más, y yo me siento cada vez más incómodo, porque siento como que estoy hablando sin experiencia. Entonces la pregunta ¿es eso un juego del ego? Porque de alguna manera también me sirve a mí para verme cuando yo hablo de esto, no estoy en un altar dándoles algo, sino que también me ayuda para verme a mí. Y la pregunta el compartir, por más que uno no tenga una experiencia definitiva, ¿es aconsejable o es mejor callarse la boca y no decir nada? qué buena pregunta. Mira, vos tenés que ver cómo está tu propio ego en ese momento. Es como que tenés que hacer un autoescáner, la doble percepción, como hablamos siempre, y tenés que ver cómo está tu ego en ese momento. Si vos desde la espontaneidad pura, humildemente, espontáneamente, querés explicarle algo a una persona para que entienda, darle algunas herramientas, acercarle unos conceptos sobre espiritualidad, sobre estas cosas, pero ves que en vos surge espontáneamente, no hay problema, es natural, es normal. Ahora, si ves que lo estás haciendo desde un lugar para sentirte de alguna forma intelectualmente superior, como que estás en una especie de posición de superioridad intelectual, y ahí te das cuenta de que no, de que es tu ego, ¿m? Que estás asumiendo un personaje que en definitiva no sos, que no es tu experiencia, ¿me explico? Sino que estás hablando puramente desde el ego, puramente desde el ego. Para pertenecer, para ser parte, para que no te rechacen, para lo que sea, ¿viste cómo es el ego? Es como que se camufla, se disfraza, entonces se hace el espiritual. Por eso tenés que ver, hay veces que vos vas a ayudar a una persona y va a ser genuino. Desde vos van a salir cosas que son genuinas, conceptos genuinos, consejos genuinos. Vas a ayudar a las personas de forma genuina y va a haber veces que no, que va a ser desde un punto de vista de superioridad intelectual y vos te tenés que dar cuenta de eso. Porque mientras, como decís vos, mientras la experiencia no sea completamente verdadera y estable, el ego va a seguir viniendo.
O sea, el ego va a estar siempre, pero te tenés que dar cuenta desde dónde estás diciéndole las cosas a una persona. ¿Desde dónde? Es desde dónde. Tenés que darte cuenta de eso, desde dónde lo decís. Y eso es muy personal y a veces va a cambiar, porque nuestros egos son rotativos, no somos siempre los mismos. ¿Mm? Capaz que hablaste con alguien ayer y fuiste de cierta manera, así, tipo prepotente, y al otro día ya no tenés más esos egos prepotentes, ya estás, ya se te fueron, y ya podés ser más em, traslúcido, transparente con esa persona. Ya no están esos egos estorbando, y sos más real, sos más natural. Como los egos son rotativos y van variando, te tenés que dar cuenta vos desde dónde decís las cosas. Así que concretamente, para terminar, no tiene nada de malo que hables de esto. Habla de esto con quien quieras, pero hacelo, como decís vos, cuando te sientas cómodo. Cuando te sientas cómodo de hacerlo y cuando sientas que es real. No lo hagas para llenar huecos o espacios vacíos. No, no lo hagas para llenar huecos o espacios vacíos. Si no tenés nada que decir, mejor quedarse callado y no decir nada. Ahora, si vos estás hablando con una persona y de repente sentís que le tenés que decir algo a alguien porque se te viene la necesidad de decirle algo a alguien, decíselo, transmitile la enseñanza. Pero tiene que venir desde un lugar real y vos te das cuenta de eso. O sea, uno se da cuenta de eso. Cuando es real o cuando es para hablar por hablar. Sí, ahí me Sí, quedó claro. En uno de los casos, de los dos casos, me ocurrió que la pregunta que me hizo mi amigo era sí, una pregunta que yo mismo me hago. a Y ver. mi respuesta fue justamente desde el conocimiento que nos estás dando. Mm. Pero evidentemente no era con una convicción experiencial, porque era como que yo me estaba respondiendo a mí mismo, respondiéndole a él, desde lo que sería la teoría del tricá, digamos. Pero ¿qué te estaba preguntando? O sea, si se puede saber, si no, no Sí, hay sí, problema. claro, no se tenía que tomar una decisión bastante Mm. importante en su vida. Entonces, es una pregunta que a mí me ha surgido y ahora no me surge porque no tengo que tomar una decisión importante por ahora, pero no estaría seguro si eso me pasa a mí, qué ocurriría, si sentiría que yo la tengo que tomar, etcétera. Entonces yo le compartí el punto de vista de que o sea, las decisiones se tomen o no se tomen, van a ocurrir igual el hecho que tenga que ocurrir. Pero es algo que a mí no me, o sea, yo no me parece todavía experiencial en mí, porque a mí tengo un ego todavía grande y me parece que tengo una parte de decisión. Ya Entonces es dije, como que sí. perdón, sí. No, eso nomás. Ya dije que desde un plano relativo uno sí tiene que tomar decisiones, porque en el plano relativo el ego toma decisiones, en el plano relativo. Lo que dije es que desde un punto de vista absoluto, en realidad esas decisiones que son tomadas aparentemente por el ego, en realidad están siendo tomadas por el ser. Claro, eso es último yo le compartí. Ah, bueno, Porque o sea, no era tanto una perdón, una decisión. cosita más, porque si no, esto es una confusión espiritual que prepondera mucho. Hay personas que dicen, bueno, me voy a tirar en una cama a hibernar, me voy a tirar ahí y cuando el ser me diga, voy a cambiar mi vida. Y la persona se queda en depresión, así acostada en la cama, esperando. No, no, no. Uno tiene que actuar, uno tiene que moverse. Uno tiene que moverse, tomar decisiones, actuar en la vida, pero en última instancia, todo el hacer lo hace el ser, lo hace Shakti, ¿m? No el ego, lo hace el poder de Dios. Bien, ahí me quedó claro, gracias. Mm. La otra pregunta de orden intelectual tiene que ver con lo siguiente. Siendo la manifestación infinita, incluso
los tatuas nos dan como una especie de catálogo de eso. ¿Por qué se enfatiza en los upayas o métodos la supresión de los pensamientos como una condición para que se revele el ser? ¿Cuál es el por, o sea, por qué los pensamientos son un factor importante que vela ese reconocimiento y no, por ejemplo, otros datos, no sé, la materia, qué sé yo? Porque Mm, muchas tradiciones, viste, que insisten en esto, en dejar la mente sin pensamiento como una condición favorable para que se revele el ser. Pero los mm, pensamientos son una de las tantas manifestaciones de Shakti, porque él es la que se recomienda, no otra. mm. Los pensamientos, según el Tricá, no son un estorbo para la liberación. Son chispas de Shakti, son chispas del poder del ser, chispas del poder de Dios. Lo que obstruye el pleno reconocimiento de lo que nosotros realmente somos es la ignorancia intelectual, que está a nivel de Buddhi, que está a nivel del intelecto. Entonces, como tenemos ignorancia a nivel intelectual, se generan vikalpas relativos o relacionados a esa ignorancia que tenemos a nivel intelectual. Entonces, todo el tiempo estos pensamientos, ¿m? Esta mátrica, este poder de generar pensamientos, estos vikalpas, están siempre relacionados con la idea de que somos un individuo limitado. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué todo el tiempo tenemos vikalpas o pensamientos en relación a que somos un individuo limitado? ¿Por qué? Porque hay ignorancia a nivel intelectual. Entonces, el problema no está en los pensamientos. El problema es que intelectualmente no comprendemos lo que somos. Como no hay una comprensión a nivel intelectual, nuestros pensamientos por añadidura están empapados de esa falta de comprensión. Y todo el tiempo esta mátrica genera pensamientos relativos a la idea de ser un individuo limitado. Una vez que se radica esa ignorancia a nivel intelectual, ya no pensamos más de esa forma, de esa manera. Ya no pensamos más así. Nuestros pensamientos cambian y ya no se vuelven un obstáculo para nuestra liberación. Entonces, desde el punto de vista del Tricá, la mente, como ya vimos en las reuniones anteriores, la mente es la Shakti divina y no se estimula la supresión de la mente en el Tricá. En el Tricá no se estimula la aniquilación de la mente, no. Se estimula la comprensión de la verdadera naturaleza de la mente. Si uno comprende que la mente es Shakti, la mente se aquieta por sí sola y de forma natural, Claro, sin para entrar en esfuerzo. Yamabopaya, digamos, ¿Cómo? ah, para permanecer libre de pensamientos en Yamabopaya. Sí, te empezó a fallar el audio un poco, pero igual te entendí. Mira, esto es para vos, esto es específicamente para vos, para Yalilo. Palo, se ve en el palo. Se viene el palo, dice Yalilo. Ya te dije muchas veces, no tiene que ver con esta idea fija que vos tenés de que tenés que quedarte sí o sí en un estado libre de pensamientos. No tiene que ver con forzar el estado libre de pensamientos. No. Tiene que ver con que comiences a comprender cuál es tu verdadera naturaleza. Y eso lleva tiempo, tiempo, no es de un día para otro. No tiene que ver con que te quedes libre de vikalpas o pensamientos, pero con la idea de ser Yalilo, un individuo limitado, pero libre de pensamientos. No, es más rápido, es más fácil si lees escrituras
que te están diciendo una y otra vez, vos sos Vairaba, vos sos Vairaba, vos sos Vairaba, vos sos Vairaba, va a llegar un punto que se va a hacer claro y evidente que vos sos Vairaba y que no existe otra cosa que no sea él, eso, el ser, y eso se va a revelar. Es una ignorancia a nivel del intelecto la que vos tenés. ¿Mm? Es una ignorancia a nivel del intelecto lo que a vos te obstaculiza. No tiene que ver con que te quedes libre de vicalpas. Los vicalpas te van a abandonar por sí solos cuando vos te afiances en esta convicción de lo que vos realmente sos. Te falta comprensión acerca de tu verdadera naturaleza. Estás luchando con los vicalpas porque pensás que sos Yalilo, una persona común y corriente llamada Yalilo. Y no, vos sos Vairaba. Vos sos Vairaba, tenés que empezar a darte cuenta de eso, pero la única forma es que leas escrituras que te digan eso una y otra vez, porque todavía no tenés esa convicción y estás luchando con los pensamientos. No tenés que luchar con los pensamientos. Venimos hablando clases y clases y clases y clases de que no hay que luchar con los pensamientos. Y vos seguís todos los días preguntándome cómo hacer para parar la mente. Que no tenés que hacer eso. No tenés que No, yo luchar con los pensamientos. Tenés que... específicamente el otro día, fue una lectura, digamos, eh, Acércate más al micrófono. sí, ¿me escuchás mejor ahí? Sí, El otro día, después de unas escrituras, sí. tuve como unos momentos de comprensión Mm, en el sentido siguiente, como que algo jalaba de mí hacia el interior y se reconocía a sí misma como una presencia, pero al mismo tiempo había un montón de pensamientos. Todos esos pensamientos no son pensamientos que me aparecen en el estado de confusión normal, digamos, pero a diferencia del estado de confusión normal, en esos momentos que duró la experiencia, por así decir, no prendían, digamos, es como que resbalaban y se veían como, no sé, como si fuesen cosas que aparecen y desaparecen. mm. Entonces, después de la experiencia dije, no, eso no es tan real porque no tiene que haber pensamientos en el estado de Shambhavopaya. Pero eso es un subproducto. Eso es un subproducto que viene como un... Se desemboca naturalmente en Shambhavopaya. No hay que forzarlo. Se desemboca de manera natural cuando uno ya comprendió la naturaleza de la mente. ¿Mm? En tu caso no necesitas luchar con los pensamientos, es una cuestión de comprensión. Em, de todas maneras, les voy a decir algo ahora que es para todos. ¿M? Y algunas personas están sin cámara. Yo diría que si pueden, se conecten con cámara en la medida de lo posible, se los agradezco. Mira, te voy a decir la verdad, una verdad amarga ahora, pero que no me corresponde a mí, es algo que de verdad que sucede, que pasa. Es su acto de tirodana, es el acto de la conciencia de velar su propia naturaleza esencial. Dame un minuto que te explico. Cuando la conciencia quiere, se revela muy fácilmente a una determinada persona. Y esa persona puede gozar de estados libres de pensamiento muy fácilmente, sin escrituras, sin meditar. No hace falta. Esa persona ya tiene esa gracia del ser y puede simplemente quedarse en un estado libre de pensamientos. Por la gracia, porque la gracia lo quiere. Punto. Y hay personas que les cuesta más, o que les cuesta más comprender, que les cuesta más discernir, que tienen que estar 50 años leyendo escrituras para comprender de una vez qué es Vairava.
y otras personas lo realizan en un minuto, ¿no? En un mes. Les lleva poco tiempo y a otras personas les lleva 50 años. ¿Y por qué pasa eso? Es loco, pero es por este acto de la conciencia de su tirodana, de que en algunas personas les resulta más fácil darse cuenta de quiénes son y en otras les resulta más difícil. A vos capaz te lleva 40 años y a Daniel o a Esteban capaz que les llevan 3 años y a vos toda una vida. ¿Por qué pasa esto? Bueno, desde un punto de vista relativo, y en las escrituras también se dice esto, es relativo lo que voy a decir, pero tiene que ver también con una cuestión de merecimiento, de mérito. Yo sé que suena loco, no se entiende esto a nivel humano, tal vez, pero el ser se revela, como decís vos, cuando el ego está pasivo. Por eso en algunas tradiciones, en algunos caminos, se enfatiza tanto en la entrega. Si no, no existiría esto de la entrega. ¿Mm? O sea, una persona que está apta para recibir la gracia divina es una persona que de algún punto pone a Dios en primer lugar o pone a la conciencia en primer lugar, llámelo como quieras. Cuanto una persona más madura se va volviendo espiritualmente, pone a la conciencia en primer lugar y el ego, la personita limitada, pasa a un segundo plano en la vida. Uno se va dando cuenta de que la superestrella acá es el ser, no es el individuo, es Shiva, es Dios, que Él es todo. Pero mientras uno tenga un ego muy grande y muy fuerte y no se pueda postrar ante nadie y no pueda, no sé, seguir las enseñanzas y no tenga respeto por un maestro y todo el tiempo esté con el ego, el ego, el ego, el ego, el ego, y bueno, menos gracia. Pero es así, no sé por qué está así en todas las tradiciones de sabiduría, se dice lo mismo. Por eso existe todo el camino espiritual, si no, no existiría. Entonces, como nos dice mi gurú, es loco, pero en algunas personas la conciencia quiere revelarse muy fácilmente. Él en modo de broma dice Shiva queriendo. En esta persona es Shiva queriendo revelarse, y en otras personas es Shiva no queriendo revelarse a sí mismo. Y lo gracioso de todo esto es que todos son Shiva, o sea, todos son él, todos son eso, pero en algunas personas quiere revelarse y en otras personas no quiere revelarse, al menos por ahora, obviamente, en algún punto se va a revelar. Cuando hablo de Shiva para Tomás y Marco, estoy hablando, perdón, no quiero meter tantos conceptos de la filosofía, estoy hablando de que la propia naturaleza esencial de uno, que es el todo, no un individuo. Lo que uno realmente es el todo. Y es inefable. No existen nombres para hablar de lo que estoy hablando. Uno le puede llamar Shiva, Dios, conciencia, pero no hay nombre que pueda apuntar a esta experiencia de verdad. Entonces, se le llama de esta manera. En algunas personas esta naturaleza esencial se revela muy fácilmente o en poco tiempo y en otras personas tarda más, tarda más. ¿Por qué? No se sabe, es un misterio. Todo esto está regulado por el poder del ser. No tiene dominio humano, no hay dominio humano en todo esto. Está controlado por el poder del ser. ¿Mm? Entonces, por más que capaz vos te esfuerces día y noche, día y noche, día y noche en alcanzar liberación, tal vez te llegue en el último momento de tu vida. ¿Por qué? Porque él lo quiso así. Y en otras personas se revela más rápido. ¿Mm? La conciencia hace eso.
Entonces, por eso desde un punto de vista relativo de la espiritualidad, del camino espiritual, ya te contesto, se enfatiza tanto en, o sea, en las escrituras, obviamente, en comprender la verdadera naturaleza esencial de uno para ahorrar tiempo en el camino, ahorrar tiempo. Pero por otro lado, todo el camino espiritual está hecho, está estructurado para que el ego del discípulo se rinda. Punto, basta. Que el ego haga esto. Ya está, me rendí. No puedo más. O sea, no puedo más con mis propios esfuerzos. Me doy cuenta de que soy impotente. Me doy cuenta de que todo lo que hago a través del esfuerzo no sirve de nada. Necesito una ayuda de un ser superior o de una inteligencia superior que me ordene mi propia vida porque yo soy impotente frente a esto. Y cuando uno está en esa situación de impotencia y de darse cuenta de que uno por sus propios esfuerzos no lleva a nada de verdad, desde esa pasividad del ego, desde esa entrega, desde ese sentido de impotencia, es como puede amanecer la liberación. Porque mientras uno siga creyendo que como ego, como personita, tiene el control de su vida y controla todo, es equivocado, porque el ego no tiene el poder, el ego no tiene el control. Es la Shakti lo que lo hace todo. Por eso, en realidad, lo único que vos necesitas es la gracia. No es seguir haciendo esfuerzos desde Yalilo. Vos tenés que pedir por su más gracia, porque en realidad la gracia lo hace todo. Pero todavía tenés a Yalilo muy en primer lugar. Seguís haciendo muchos esfuerzos con el ego, con el ego, con el ego, con el ego. Pensás que vos sos el hacedor, y vos no sos el hacedor. Vos no haces nada. Tenés que rendirte a eso. Pero yo no sé cómo hacer para que vos te rindas. Es algo que pasa solo. Cuando me refiero a que te rindas, me refiero a que tenés que dejar a tu ego que se vuelva pasivo y poner al ser en primer lugar en tu vida. Y eso se aplica a todos. Pero de alguna forma no se puede señalar cómo hacerlo. Es algo que pasa en algún punto de inflexión en nuestra vida. En algún momento algo nos pasa, nos sucede en nuestra vida personal que nos damos cuenta de que nosotros por nosotros mismos no podemos, que necesitamos ayuda de algo superior. Y es ahí cuando el ser, Dios, Shiva, conciencia, toma el mando realmente y se encarga de nosotros. Porque nosotros no podemos desde nosotros mismos, somos limitados. ¿Me explico? El ego humano es limitado, el ego humano no entiende, el ego humano no comprende los procesos universales, solo el ser comprende las cosas del ser, es la inteligencia la que controla todo. Entonces hay que rendirse a esa inteligencia, hay que dejar de escuchar al ego y rendirse a esa inteligencia superior que lo hace todo. Así que yo lo que te recomiendo a vos es más entrega, menos ego y más lectura de escrituras. Y deja de luchar con tu mente, deja tu mente en paz, deja que tu mente haga lo que quiera. La mente se va a calmar por sí sola, no tenés que luchar con la mente y decir, ay, quiero entrar en Shambhavopaya y forzar el estado de Shambhavopaya. Olvídate de eso, no tenés que forzar el estado. No, más entrega. Poné a Dios o a la conciencia en primer lugar, en primer lugar. Y eso va a ser todo el trabajo. Cuando tu actitud sea esa, de que eso sea lo más importante en tu vida, eso te ayuda.
¿Entendés? Porque el ego se vuelve pasivo y la conciencia se vuelve activa. Entrega. Yo te recomiendo eso. Más entrega y más lectura de escrituras. Y si no podés leer escrituras, porque no te sale, porque no podés, entonces entrega. Solamente más entrega. Orá por su gracia, ¿entendés? Pedí que te ayude. Parece que estoy hablando en términos teológicos. No soy cristiana. No le estoy pidiendo un Dios superior a mí. Desde el punto de vista del Tricá, para Bhairava o para Mashivá, el ser absoluto, está en todo. Está en todo porque es todo. Para Bhairava, para Mashivá, es todo. Es todo a tu alrededor, es él. Es la inteligencia absoluta que está controlando todo en el universo. Está vivo. ¿Me explico? Somos nosotros. Es el gato, es la pared, la botella, es todo. Entonces, cuando vos le pedís algo a Parabhairava, que es el ser de todo, él te escucha. Él te escucha, porque está ahí, controlando todo en este universo. Te está dando la vida, en todo. Así que lo que vos necesitas, Yalilo, es más gracia y más comprensión de lo que dicen las escrituras. Mayor comprensión. No tenés que luchar más con los pensamientos. No se trata de luchar más con la mente. Tenés que seguir puliendo tu intelecto con la lectura de las escrituras. ¿Mm? Y entregarte, deja de poner a Yalilo en primer lugar. El ser hace todo, lo va a hacer todo por vos, no tenés que hacer ningún trabajo, el ser lo hace todo. ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás escribiendo algo, Yalilo? Ah, no, bueno. Por eso en Arnavopaya, que es el upaya más bajo, eh, el individuo limitado en Arnavopaya se la pasa haciendo prácticas espirituales y esfuerzos espirituales, ¿no? Sadhana formal, prácticas, kriyas, meditación, recitación de mantras, prácticas formales. Todo lo hace el Arnu, el individuo limitado, el ego. Llega un punto que el ego ya no quiere hacer nada más, que el ego solamente se quiere volver pasivo, pasivo. Shh, quietito, que no hable. El ser hace todo, en realidad no hay que hacer nada, el ser hace todo el trabajo. Así que no tenés que luchar con los pensamientos, no, tenés que empezar a comprender cuál es la verdadera naturaleza de tu mente, que son chispas de Shakti, que no te pueden hacer nada porque son tu propio poder. Es que mi mente es obsesiva e intelectual. Las lecturas me llevan a un estadio obsesivo intelectual y lo digo porque hace 5 o 6 días que no hago nada más que leer escrituras. Bueno, mira, yo te diría que como las escrituras no son como algún manual de filosofía, o sea, las escrituras no son un manual de filosofía, son ágamas, son escrituras sagradas, tienen otro efecto. Seguí leyendo Shiva Sutra Vimarshini y vas a ver, o sea, no te pongas a interpretar con el ego lo que estás leyendo. No interpretes, vos solamente lee los aforismos y deja que eso cale hondo. ¿M? Deja que eso cale hondo, no interpretes, deja que eso cale hondo. No te pongas a analizar lo que dice la escritura. ¿M? Dale un espacio a que esa información penetre.
hasta que sea totalmente evidente para vos lo que te están diciendo. Ahora, en última instancia, si no podés, no hagas nada. Solamente seguí viniendo a estas reuniones, nada más, no te preocupes más, no te preocupes por nada. Y seguí orando, seguí pidiendo para tener cada vez más gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Punto, no hagas más nada, nada. Soltá el control, basta, soltá. Deja que eso haga todo. Seguí viniendo a las reuniones y pedí por más gracia. Y eso va a hacer que vayas a leer las escrituras y vas a entender. La gracia hace todo. No sé cómo explicarte esto. Es una cuestión de que me creas, pero la gracia lo hace todo. Tenés que entregar tu mente. Estás todo el tiempo esa mente intelectual, ya al hilo. No, tenés que dejar eso. Por eso se enfatiza tanto en la entrega, en algunas vías. Ya te dejo, Camila. Ah, o sea, es este reconocimiento de yo, como individuo limitado, no sé nada, no puedo solo, no puedo, necesito ayuda, no puedo por mis propios medios, estoy limitado, necesito ayuda de algo superior. ¿Mm? Y cuando uno está con esa actitud de entrega, uno recibe ayuda. Pero ahora, si todo el tiempo uno está con el ego activo y opinando sobre esto y lo otro, y todo el tiempo exteriorizado y exteriorizando toda nuestra energía en conversaciones banales, con amigos, con gente, con personas, y yo opino esto, y esta es mi opinión, y mirá qué importante que soy, mirá quién soy yo, qué importante. No, porque el ego está muy activo, está en primer lugar. El ego no tiene que estar en primer lugar en la vida. ¿Mm? La vida del yo es esto. Y Dios es esto. Entonces, si estamos todo el día acá, con el ego, identificados con la personita, no podemos abarcar el todo. Estamos todo el día con el ego. El ego tiene que, domesticarlo. Es como abajo, abajo, abajo. Hay que bajarlo al ego, bajarlo. Por eso está el camino espiritual, el gurú, el maestro, para que el ego se achique y la conciencia amanezca, este udiyama, este surgimiento de la conciencia. Si estamos todo el tiempo, ay, que Marco es tan importante, Camila, 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 Esteban, 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 y no, basta. Conciencia, dejo que se revele la conciencia, que la conciencia está en primer lugar. Y cuando estoy escuchando mucho al ego, lo miro como, bueno, 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 que se vaya. Es gradual, es un proceso gradual, no ocurre de un día para otro, se hace solo, es gradual. ¿Mm? Lo único que los va a ayudar en todo este proceso, de verdad, y ya para terminar y no abrumarlos más, es la gracia, punto. La gracia del linaje, la gracia de la tradición, va haciendo todo el trabajo en realidad, todo. Y va a llegar un punto que van a poder meditar súper fácilmente, van a poder leer escritura súper fácilmente, todo les va a salir súper fácilmente y sin esfuerzos. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Y bueno, y ven que es la gracia del linaje, es la gracia del maestro, es la gracia. Así que no se preocupen por nada. Hagan todo lo que esté a su alcance en la medida de lo que ustedes puedan para entregarse y para pedir más gracia de Shiva, más gracia de Dios. Nada más. Pídanle ayuda a él o a eso, como le quieran llamar, de modo impersonal, a la totalidad, a la conciencia, y van a ver que eso hace todo el trabajo.
Tienen que rendirse a eso, tienen que rendirse a eso. ¿Mm? Mientras la personita está en primer lugar, eso no se revela. Por eso no vieron la vida de todos los místicos, de todos los santos, cómo tuvieron que pasar por esas llamadas noches oscuras del alma y llorando. No estoy diciendo que sí o sí tengan que pasar por eso. No estoy diciendo que sea algo que tenga que pasarle a todos. Estoy diciendo que el estadio de la entrega y de poner a Dios en primer lugar es algo arquetípico que nos sucede a todos en un periodo durante el camino espiritual. Uno se tiene que dar cuenta de que como ego es impotente, que como ego no controla nada, que necesita ayuda de un poder superior o de una inteligencia superior. Y cuando uno se dispone de esa manera con total humildad, eso se revela y guía tu vida y te ayuda, de verdad, se revela, te revela tu verdadera naturaleza y te ayuda, te quita obstáculos, te da claridad, te ayuda, pero hay que entregarse a eso, se necesita entrega, devoción, llámenlo como quieran, entrega, devoción, anhelo, fuego, llámenlo como quieran. Tiene que ser lo más importante. En algún punto del camino tiene que ser lo más importante. Después, cuando ya se dan cuenta de que todo es para Bhairava, bueno, pero ahí ya están prácticamente liberados. Felicitaciones, ya está. Pero hasta que llegue de verdad ese pleno reconocimiento, y sí, llega un tiempo, porque el ego está muy grande, se tiene que hacer pasivo. Así que bueno, es todo un proceso de autodescubrimiento, de autodescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta más por hoy? Ya terminamos. ¿Algo más que quieran agotar? ¿Alguna duda rápida que tengan? Estoy mirando a todos, pero no los veo a todos en la pantalla. Dame un segundo. ¿Alguna pregunta? Nada más con lo que hablamos hoy al principio de la reunión. ¿Dudas? Bueno, bueno, entonces gracias a todos. Después, cuando ya estemos más cerca de diciembre, les voy comentando mejor todo el tema este de la iniciación. Después les voy a comentar, va a haber una semana en noviembre, una sola en noviembre, que no va a haber clases. Yo después se los escribo por el grupo. Va a haber una semana que no va a haber, porque me voy de viaje una semana. Así que bueno, después se los escribo. Bueno, gracias a todos y nos vemos el miércoles. Un gusto verlos.